También M. Bollinger asigna a la función judicial un poder de rejuvenecimiento que consiste en hacer vivir la ley de acuerdo con las necesidades de la época presente. Afirmar la autoridad del viejo tenor textual de las leyes podría conducirnos a la impotencia y a la inutilidad en una sociedad transformada. Esto es, el juez no puede ser conservador, sino siempre actual y revolucionario. Por definición, esto lo enseñaba Agustín Gordillo, el juez es una persona conservadora. ¿Sí? Por definición. Así que actual y revolucionario, medio dudoso que encontremos, salvo que esté en la cúspide, ¿sí? Salvo que esté arriba de todo, ¿sí? Como decía Robert, salvo, no importa. La interpretación de la ley es un factor de impulso es el impulso para que evolucione un sistema jurídico. La ley tiene una función instrumental, ya que sirven para lograr ciertos propósitos o fines y dirigirse a la consecución de los valores y no una función dogmática ni omnicomprensiva. Los sistemas jurídicos, en el afán de mantener el principio de plenitud hermenéutica de tales sistemas, normalmente señalan algunas bases para dirigir la actividad del intérprete en la aplicación de la ley, además de señalarse algunas reglas en las constituciones o leyes fundamentales. Generalmente se desarrollan tales reglas en los códigos civiles. En Suiza, por ejemplo, se consignan las diversas fuentes a las que recurrirá el juez mediante un sistema escalonado o prioritario en el artículo 1 del Código Civil. En México, esas bases están en el artículo 14 de la Constitución General de la República, desarrolladas en los artículos 18, 19 y 20 del Código Civil del Distrito Federal, y en semejantes términos existen preceptos en los demás códigos civiles de los estados de la República. La individualización del derecho, indicó Joachim Huska, profesor de la Universidad de Múnich, es siempre la renovación del problema jurídico e implica siempre dimensiones de concreción. A manera de reglas de previsión y prevención interpretativas, hay que establecer que la ley que se sujete a este proceso debe ser abstracta y general, por su propia naturaleza. Si bien hay que aceptar que también se interpretan las normas particulares o individualizadas, las cuales deben ser concisas y congruentes con las normas generales que aplican y para facilitar la interpretación de unas y otras, su redacción debe reunir las características de brevedad, simplicidad y claridad. Repito, las características deben reunir brevedad, simplicidad y claridad. Belín. Fantasmea el principio de legalidad, ¿no? El principio de legalidad. El legislador previsor no se expresa de manera anfibológica ni oscura. No sé qué es anfibológica, luego se lo busco. Porque sabe que ello creará problemas en la aplicación práctica de las normas, porque sabe que aún siendo clara la redacción será objeto de interpretación, aunque así ésta resultara verdaderamente simple. Dadas las limitaciones de trabajo, daremos solo noticia de las distintas interpretaciones a que se refieren los juristas teóricos y prácticos. Se dice que una interpretación jurídica puede ser declarativa, extensiva y restrictiva, según que expresamente la norma individualizada resultante esté virtualmente comprendida en la norma general interpretada, que la norma que se interprete exprese menos de lo que realmente fue querido o pensado por el legislador, o bien que aquella norma exprese más de lo que el propio legislador previó. También se dice que hay interpretación pública u oficial y la privada o popular. La primera la realiza una autoridad competente para ello y la otra los particulares. También se distingue entre interpretación auténtica, que es la que lleva a cabo el propio legislador, la judicial o usual, que es la que proviene del juez, y la doctrinal, que es la que se realizan los juristas en el terreno especulativo.
Sistemas de interpretación jurídica. 2. Después de las reflexiones que antes formulamos, a continuación se consigna un breve catálogo de los diversos sistemas o métodos de interpretación jurídica que se han propuesto bien en filosofía jurídica o dentro del proceso jurisdiccional, a sabiendas de que es imposible no haber dejado de mencionar alguno, dando su tremenda pluralidad. Un buen número de los métodos aquí comentados sirvieron como réplica y crítica al sistema tradicional de la interpretación silogística. En primer lugar, daremos una visión panorámica de algunos métodos que se han denominado de la siguiente manera. Literal, es aquel que recomienda que en la interpretación exclusivamente se investigue sobre el significado exacto de las palabras contenidas en la ley. Subjetivo o filológico histórico. Trata de investigar simplemente lo que pensó el autor de la ley, lo que el legislador quiso estatuir para aplicar la ley de acuerdo con ese mismo criterio. Subjetivo objetivo. Bueno, que consiste en indagar cuando el legislador no previó una situación, que es lo que hubiera resuelto en el caso de haber tenido en mente los nuevos hechos de que se trate. Esto es, el método sugiere que se adivine o imagine lo que habría pensado el autor de la ley en las nuevas condiciones. Nosotros creo que lo llamamos analógico, pero acá hay otra que es analógica. Pero bueno, objetivo o lógico sistemático. Se propone descentralizar el sentido de las ideas contenidas en la ley, sacando nuevas consecuencias a medida que se presentan nuevos casos. Los textos legales en esta postura tienen una significación propia. Analógico. Consiste en establecer la semejanza entre un caso expresamente precisado por la ley y otro no previsto por la misma, y recomienda aplicar el mismo criterio del caso estatuido en la ley al no previsto, pero que se le parece. Sabemos, y si no lo sabemos, a partir de ahora lo sabremos, la intervención analógica está prohibida en virtud del principio de legalidad. ¿Sí? En el derecho penal hablamos, ¿sí? Porque sé que esto lo están viendo gente, alumnos, compañeros que todavía no cursaron derecho penal. ¿Sí? Teleológica, hay que investigar, afirma Van de Eyscheiken, el fin práctico que van a cumplir las normas particulares independientemente de la intención del legislador y en función de ese fin de seguir los casos prácticos. Con características especiales se han propuesto estos otros sistemas que en ocasiones se relacionan con los anteriores o bien los complementan. Tradicional o exegético. La tesis de la escuela de la exégesis fue expuesta por primera vez en 1841 por Blanc ante la Academia de Ciencias Morales y Políticas de Francia. Entre los principales autores que sostienen este sistema está Demante, Mercader, de Molombe, Aury y Rau. Aury y Rau es uno solo. Laurent, ahora me pusieron Aury Rau, sí. Laurent, no. No, Aury y Rau eran primos, me parece. Lauren y Bradley Lacanier. La, la interpretación para ellos es aclaración de los textos. Las decisiones judiciales deben fundarse solo en la ley. La interpretación solo es admisible en el sentido de exégesis de los textos legales. Hay que descubrir la voluntad del legislador. Si esta no se descubre, incluso será necesario abstenerse de conocerla del juicio y habrá que rechazar la demanda. La voluntad del legislador hay que descubrirla en los trabajos preparatorios, en exposiciones de motivos, discusiones parlamentarias, en el análisis de la tradición histórica o en el examen de la costumbre. Después, esta escuela abandona su propia postura cuando acepta que si permanece oscuro el texto de la ley, entonces se deben aplicar la equidad y los principios generales del derecho. Se trata de un sistema inmutable y rígido, ya que considera las leyes como principios absolutos. Lógico o de la subsunción. La escuela francesa de los comentadores del Código de Napoleón
dio las bases a este método. La aplicación de derecho es el resultado de un silogismo, en el que la premisa mayor es la norma abstracta y general que se interpreta, la premisa menor los hechos concretos del caso y la conclusión es la sentencia. Esta última resulta de subsumir los hechos concretados en la premisa mayor que contiene la previsión general. Este sistema está prácticamente desterrado de la doctrina. No sé cuándo escribió esto. En 1977. El primer problema es saber con qué criterio seleccionar, en todo caso, la premisa mayor. Sostiene que la función de los tribunales es casi mecánica y rutinaria. La sentencia dentro de este sistema es factible que la dictara una máquina en lugar de un juez. ¿Sí? Lo que hablábamos antes. De la libre investigación científica. Dijo François Genis, la ley tiene una naturaleza intencional, ya que no es más que el pensamiento del legislador, por lo que la interpretación se reduce a investigar esa voluntad. En eso hay coincidencia con la escuela de la exégesis. La voluntad del legislador no tiene que ser necesariamente real, porque el legislador pudo no haber tenido en cuenta todas las situaciones concretas. El intérprete no tiene que sujetarse en todo caso al texto de la ley, pues a veces hay que tomar en cuenta elementos extrínsecos, la finalidad prescrita por el legislador, el ambiente social, principios y doctrinas que tuvo presentes. Genis distingue entre interpretación e integración. En esta última, el juez elabora la norma como si fuera legislador y entonces debe acudir a la libre investigación científica de acuerdo con lo que revela la ciencia. En el terreno del derecho establece de la ley y del derecho consuetudinario una decisión es justa porque es derecho. En el terreno del derecho móvil científico una decisión es derecho porque es justa. Histórico del derecho. Lo patrocinan Savigny, Puccia y Hugo, entre otros. Para interpretar la ley no hay que partir de principios previos, sino de los obtenidos empíricamente y operar lógicamente con ellos. La ley es insuficiente para resolver todos los casos. El juez debe llevar a cabo una función integradora. No hay tal voluntad directa del legislador, ya que la ley es producida por el alma popular nacional, Volksherz, que produce igualmente todas las demás manifestaciones de la cultura. Trata de encontrar en los antecedentes el más auténtico sentido de una institución. Una vez formulada, una norma jurídica se independiza de su autor y empieza una vida propia, sujeta a los frecuentes cambios sociales. Una vez formulada una norma jurídica se independiza de su autor y empieza una vida propia. ¿Sí? La norma jurídica tiene vida propia, sujeta a los frecuentes cambios sociales. Especie de camaleón. El derecho se desenvuelve en un modo orgánico, revelado principalmente en la costumbre y la manera secundaria en la ley y en la doctrina. Esta tesis ejerció especial influjo sobre los juristas del common law. Este método, observa William Serge, debe ser considerado como una pandectomía momificada. Racionalista. Este sistema es sostenido por la Escuela Clásica de Derecho Natural, por Grocio, Pufendorf, Thomas Wolfe y a Dickens, entre otros. La interpretación de la ley debe llevarse a cabo por deducción de los principios absolutos del derecho natural, sin tomar en cuenta el dato empírico. Lo que hay que interpretar, dice a Dickens en 1872, es la razón, o sea, la convicción jurídica común de un pueblo. De la jurisprudencia de intereses. Esta postura se desenvuelve en Alemania y la sostiene P.H. Heck y G. Melling. El derecho es un producto de los intereses que en la sociedad luchan por su reconocimiento. Combinan los sistemas de la técnica de la jurisprudencia progresiva, de la libre jurisprudencia y otros. Para interpretar la ley hay que proceder de esta manera. A. Deben de tenerse en cuenta los intereses en pugna. B. El juez está vinculado a la ley, pero con limitaciones, porque debe interpretarla por sus fines y después de la fijación del contenido histórico de los intereses y acompañamiento de los mismos a la ordenación existente. Y C. Las lagunas deben llenarse mediante la creación de normas judiciales.
sobre la medida de los juicios de valor legales. Kelsen critica que utilizan un criterio extrajurídico, porque si hay ley establecida cuál es el interés a proteger, no habría entonces ningún problema. Lo que sucede es que el juez decide tomando como base el interés que a él le parece. De la lógica material. En este método habrá que considerar a Carl English y a Recasés Sillas. La lógica material se diferencia de la lógica formal de tipo matemático. Es, sin embargo, una lógica filosófica y no meramente una técnica empírica. Es la lógica que rige el proceso que debe conducir a una solución aceptablemente correcta de los problemas planteados. El jurista tiene que valorarse de criterios axiológicos transempíricos que recibe de la filosofía. English distingue entre la intención significativa de las expresiones jurídicas y el sentido objetivo de estas. La ley se separa de su autor y adquiere una existencia objetiva. Kelsen niega que pueda atribuirse a los textos legales un sentido objetivo. El doctor Recasés establece que, para interpretar, el juez debe valerse de una lógica material, de la que se desprenda lo razonable en cada caso. Hacemos un cortecito. 16 minutos. Bien.